Buenos días. Me hace muchísima ilusión poder contar de nuevo con la sabiduría y con todo lo que comparten con nosotros Elena La Piedra Feijó y Susana Echevarría. Y hoy además nos invitan a un diálogo para mí genial, que es el de la comunicación no violenta, la comunicación de corazón a corazón. Eso me llegó a mí al mío de corazón, es precioso. O sea que yo os invito a si queréis empezar a hablar vosotras, si yo cuelo alguna pregunta o ¿os parece bien? Muy bien, muchas gracias, Janet, buenos días. Estamos encantadas de estar contigo y esta mañana compartir esta herramienta, este proceso que es el de la comunicación no violenta del profesor Marshall Rosenberg y que Susana y yo utilizamos en el proceso de ayuda a mujeres que se divorcian o que se separan con hijos. Bueno, hay que decir, lo primero de todo es que este proceso fue ideado por un psicólogo estadounidense, el profesor Rosenberg, como un proceso de comunicación y de mediación para disminuir el conflicto cuando nos comunicamos. Porque observó que en nuestra cultura estamos muy condicionados a un juego que él denominó ¿quién tiene la razón? Y ahí nos enzarzamos todos en plantear nuestros argumentos y nuestras visiones, nuestras creencias, lo que pensamos y lo que hacemos desde un punto de vista de lo correcto y lo incorrecto. Entonces él observó el sufrimiento que vamos tirando hacia adelante todos con este tipo de comunicación, que no nos damos cuenta porque es algo que está ya muy inculcado en nuestra sociedad, en todas las sociedades, de hecho, no es que sea la nuestra sola, es que es a lo largo y a lo ancho del globo. Y se le ocurrió que podríamos hacerlo de otra manera, un poco más tecnificada, que es lo que él enseñaba y que es lo que todos los demás que estamos en este estilo de desarrollo personal y crecimiento personal, pues lo utilizamos para hacernos más conscientes de cómo vivimos nuestro día a día. La mayor parte del tiempo creemos, en general, que los sentimientos nos los provocan otros, nos hacen sentir de una manera. Y en realidad los sentimientos es una cosa nuestra, es algo muy personal. Tan personal como que en la misma situación otro lo interpretaría de otra manera. Entonces nosotras tomamos este proceso para reconducir a la persona hacia sí misma, hacerse consciente cada vez más, poquito a poco con entrenamiento, de que tiene que fijarse en sus sentimientos. ¿Y por qué? Porque no podemos hacer responsables a los demás de nuestro malestar, porque entonces perdemos nuestro poder. Estamos dando a los demás el poder de que nos hagan felices o infelices. Y ahí hay una primera piedra en el camino con la que topamos muchas veces y tenemos que aprender a salvaguardar nuestro poder y aprender a lidiar con situaciones del día a día, bueno, pues que no solamente están aquí para que nos enseñen algo. Entonces hay que aprovechar. El sentimiento es un vehículo, es el vehículo que antecede a la necesidad. Y estamos tan condicionados a no escucharnos, porque está muy mal visto, ay, qué egoísta eres. Bueno, pues que desde que nacemos nos condicionamos a dejar de escuchar nuestras necesidades y llega un momento que los sentimientos, pues eso que te sienta mal, que te hiere, que te chirría, que te hace daño, que no te encaja, eso te está diciendo que hay alguna necesidad tuya que no estás cubriendo. Entonces, este proceso lo que pretende es que volvamos a fluir en el amor y que podamos dar y recibir, que es lo más natural que tenemos desde nuestro corazón. Vamos a ver qué partes tiene este proceso. Pero lo que antes, y si quieres, Susana, te daré paso, pero déjame antes, por favor, que explique por qué nosotras vemos que estamos tan desconectados con nosotros mismos. Y es que,
por ejemplo, hemos observado, desde que tú estás, desde que todo el mundo está en la barriguita de mamá, que está calentito, protegido ahí en su mundo, sale y de repente lo ponen encima de la barriga de mamá. Ahora se hace esto, claro, muy bien. Vale, mamá. De repente lo cogen para limpiarlo, ponerle una vacuna o la naricita o lo que sea. Uy, 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 qué frío, qué frío. Luego se lo dan otra vez a la mamá. Uy, menos mal, otra vez con mamá. Luego lo quitan otra vez porque hay que cambiarlo o hay que hacerle algo. Uy, 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 qué frío, qué frío, qué frío. Y luego se lo dan otra vez a la mamá. Uy, menos mal, ya estoy con mamá otra vez. Y así es el primer condicionamiento que tenemos. El condicionamiento más pavloviano que hay. Estilo Pavlov. Entonces, llega un momento que aprendemos a desconectarnos de nuestras necesidades y hay que volver a escucharlas, porque si no las escuchamos, entonces pagaremos por ello y pagarán los demás que están a nuestro alrededor. Enfados, malos humores, ira, descontento, conflictos que escalan y escala la violencia, lo que está correcto y lo que no está incorrecto, que es el juego del quién tiene la razón o no. Como tengas la mala suerte de que caigas en el lado de que no tienes la razón, pues ya sabes lo que te va a esperar, ¿no? Un castigo. Pues no pasa nada. La cosa es enderezar, reconducir, la cosa es volver a ponerte en el lado correcto de la situación. Y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos transmitiendo a los demás que como son y lo que hacen no está bien, no está bien como tú eres. Déjame que te diga yo cómo tienes que ser. Ya estás perdiendo tu poder. Entonces, para seguir esto, Susana nos va a explicar cuáles son los pasos de la CNV. Antes de los pasos de la CNV, que me encantará que los expliques tú, Elena, quiero un poco también explicar en qué sentido esto nos ayuda en el proceso de separación o divorcio con hijos, porque nos encontramos con muchas personas que cuando se separan, evidentemente la culpa es del otro. Es que el otro tiene la culpa de que nos hayamos separado, yo lo tenía todo y entonces por culpa del otro lo he perdido todo, no le puedo perdonar, estoy muy cabreada, mucha ira, mucho... Entonces, desgranando esto, que es un poco lo que acompañamos a las mujeres y a las personas que nos piden este acompañamiento, es primero a tomar el control, como decía Elena, porque nuestra felicidad, imaginaros que es como un gran tesoro en el que nosotros ahí tenemos todo lo que más queremos, ¿no? Y eso cogemos y de una forma muy arbitraria y muchas veces guiado por la necesidad, no necesariamente por un sentimiento auténtico, lo cogemos y lo damos en propiedad a otra persona, ¿no? Que esa persona puede ser nuestra pareja, en este caso de la separación, pero puede ser nuestra familia, nuestra madre, nuestros propios hijos, ¿no? No, mi felicidad depende de mis hijos, ¿no? Y entonces ahí cargamos también las tintas contra los hijos, ¿no? Si tú no haces lo que yo te digo es que no me quieres, ¿no? Claro, el nivel de manipulación es brutal. Imaginaros el nivel de violencia en la comunicación y en las relaciones y además cómo esas expectativas son fácilmente frustrables. Y ya no os digo nada cuando intentamos restablecer unas nuevas relaciones en las que queremos que el otro sea el responsable de nuestra felicidad. Claro, eso hay que trabajarlo antes, curar antes, todo eso, asumir nuestro propio poder y nuestra propia responsabilidad para poder después seguir adelante en nuevas relaciones. Y no quiero alargarme más porque Elena tiene muchas cosas interesantes que contarnos, si no, no va a dar tiempo. Muy bien. Fundamentalmente, vamos a explicar qué pasos tiene la comunicación no violenta. Esto es una cuestión de entrenamiento, como todo en la vida, ¿no? O sea, nacemos con unas capacidades, pero hay que entrenarlo, sobre todo porque
es algo nuevo y es una perspectiva, bueno, al principio podemos agarrarnos a unas frases, es por eso que queremos dar es muy fácil la estructura, y parece un poco confuso al principio, pero bueno, no más confuso que una receta de la Thermomix para mí, ¿sabes? Pero vamos, por ejemplo, vamos a intentar ver una situación, ahora con Susana lo haremos, un ejemplo, pero lo primero que tenemos que ver es que las situaciones que están fuera de nosotros, que nos acontecen, deberíamos observarlas primero, hacer una observación. Tenemos que entrenarnos en la observación. ¿Por qué? Porque debemos intentar no implicar juicios, no implicar evaluaciones en lo que vemos, porque muchas veces tenemos juicios enmascarados, evaluaciones solapadas y le ponemos unas cargas a las situaciones que luego tenemos un diálogo interno y esto se va enmarañando de unas maneras muy interesantes. Entonces, vamos a intentar ver las situaciones de una manera más objetiva. Luego, vamos a intentar expresar nuestros sentimientos frente a esta situación. Pero expresar nuestro sentimiento no quiere decir tú me pones triste. No, yo me siento triste. ¿Cómo me siento yo? Es que para esto hay que escucharse. Claro. Entonces tenemos que intentar introducir las pautas para que cada uno de nosotros nos escuchemos. Bueno, tenemos que desarrollar quizás nuestro vocabulario respecto a los sentimientos. No pasa nada. Luego pasaremos unas listas, os las vais estudiando y la próxima vez haremos un examen. ¿Vale? No hay problema. Bueno, entonces en comunicación no violenta, el sentimiento es un mensajero. ¿Qué nos está diciendo este sentimiento? Vamos a planteárnoslo. Y de ahí seguimos a la expresión de una necesidad. Porque todo sentimiento antecede una necesidad. Y ahora lo veremos por qué. En todo este proceso, ¿qué tiene que ver la empatía? Porque esto parece como muy estanco, como muy... La empatía, cuando observamos, primero, luego, mentalmente, tenemos en una situación que darnos empatía a nosotros, dársela al de enfrente. Esto también es una cuestión de entrenamiento. No hace falta que se lo digamos, oye, perdona, empieza que te voy a dar la empatía, ¿eh? No, no, esto es mental. Observo y le doy mentalmente la empatía. Esto va a facilitar mucho la conexión. Va a facilitar mucho la conexión. Y bueno, pues entonces luego ya intentaremos pasar a la necesidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que llevamos tanto tiempo sin hacerle caso a nuestras necesidades que no sabemos cuáles son. Entonces, se pueden hacer ejercicios para al menos tirar del hilo, ver qué sientes. Las personas que están muy bloqueadas tienen un tiempo extra para terminar el examen, no pasa nada. Y luego esto irá hilándose a las necesidades, que también tenemos un listado de necesidades cubiertas y qué es lo que ocurre cuando no las cubres. Está todo estudiado, no hay preocupación por esto, todo el mundo se va a ver reflejado en las situaciones de cada día y luego las podemos ir trabajando y dialogando acerca de ellas, que es lo que hacemos Susana y yo cuando entrenamos sobre esto. Entonces, por ejemplo, luego tenemos que pasar a la petición, que es lo que va a cambiar la situación. La petición es lo que va a cambiar. Entonces tú ya has observado, tienes empatía, la has dado, has respirado, te ha dado tiempo a pensar entre todo esto. Has visto qué sentimiento tienes, lo percibes, te has dado cuenta de una necesidad. Entonces estás ya más de cara a alguien, viendo con una conexión diferente cómo esta persona va a hacer lo mismo que tú. Intentaréis de una manera menos conflictiva responder a vuestras necesidades. Entonces, bueno, pues... perdona, Elena, ahí conectamos corazón a corazón. Correcto. Entonces, por ejemplo, las peticiones tienen unas características. No puede ser así una petición, por favor, ¿alguien me puede ayudar? No, es que tengo... Susana, por favor, ¿me pasas un lápiz? Voy. Ahí va. Vale. Ahí va. Gracias.
La petición no es, Susana, ayuda. Eso es muy general, no puede ser. Susana, cuando tengo que escribir y si mira, me he dado cuenta que no tengo boli, por favor, necesito un boli. ¿Me puedes ayudar? Pero Es más concreto, ahora. Lo necesitas ahora. Gracias, este me sirve. Es más concreto. Lo que quiero decir es que hasta para pedir hay que ser concreto. O sea, pide con más concreción. Y esto, cuando tengas práctica y entrenamiento, hasta al universo le vas a pedir con más concreción. Se va a trasladar a todos los ámbitos de tu vida. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, es una historia de una madre que está enojada. Es una madre que está enojada. Es una situación que os va a resultar muy familiar, porque es una situación doméstica. La madre que está súper enfadada cuando vemos que los hijos están todo con un desastre que se han montado terrible. Oye, pero vamos a ver, no paras de decirle, mira, yo ya no sé cómo, perdón, que no sé cómo vivir en una casa un poco más normal. O sea, estás ya a punto de aplicarle el castigo, sacarte la zapatilla voladora e ir detrás de él, ¿no? ¿Cómo sería esta situación en una madre enojada, normal y corriente? A ver si alguien se siente identificada. Me tienes harta. Es que esto es un desastre. Es que mira lo que me tienes montado. Recoge y limpia tu ropa ahora mismo. Es que me pones de un humor que es que no te puedo aguantar. Mira, me haces estar cansadísima. Yo ya no puedo más, ¿eh? Es que no vivimos en una casa normal. Por favor, ¿puedes recoger? Yo ya no quiero ser la esclava de nadie más, ¿eh? ¿Os suena? Bueno, para quien se sienta identificada. Expresándonos así, bueno, la zapatilla voladora tipo chancla sí que hace su efecto a veces, pero no va a durar mucho tiempo y según la edad tampoco no va... Ya está aquí mi madre, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podríamos organizar esta información o esta situación desde un punto de vista de la CNV? Y esto es un ejemplo para que veamos cómo se estructuran las cosas y cómo podemos empezar a practicar, porque yo ya sé que cuando estamos muy enfadadas es muy difícil introducir elementos nuevos. Vamos a los viejos patrones. Por eso esto es un entrenamiento. Sería algo así como, hijo mío, cuando veo 3 calcetines debajo del sofá, 2 camisetas encima de la mesa, 8 pares de bolsas del McDonald's encima de la televisión, 4 libros, 3 mochilas y la ropa del deporte tirada encima del sofá, me siento muy frustrada. Necesitaría que recogieras, por favor, porque realmente necesito la seguridad y la tranquilidad de que vivimos en una casa que compartimos y que con cierto mínimo de normalidad, con cierta base de normalidad, y me gustaría que lo tiraras a lavar. ¿Te parece? Entonces, ya sé que esto es muy difícil, porque mira, a mí ya me hierve la sangre solamente pensar en el ejemplo. Pero recordemos que es un proceso a través del que damos y recibimos. Damos empatía y recibimos empatía. Damos algo y queremos recibir algo. Entonces, si logramos que la otra persona comprenda cuál es esa necesidad que tenemos, quizás le damos la oportunidad para que pueda responder a ella de una manera más madura. Y en realidad, ¿qué necesita esta madre? Necesita realmente ver que la educación que le da a sus hijos tiene sus frutos. Entonces, puede que haya más necesidades, pero podemos empezar por una, ¿vale? Para que no se nos atoren. ¿Qué más cosas podemos decir, Susana? La verdad es que la situación con los hijos es un ejemplo muy, muy gráfico, muy visual y muy
muy de la vida cotidiana, pero fijaros que se aplica a cualquier otra circunstancia. Con la pareja o con la expareja, en nuestro caso, cuando hay separación y cuando intervienen los hijos. O sea, cuando no realizamos esta comunicación no violenta, sino todo lo contrario, muchas veces metemos a los hijos en esa triangulación en la que no solamente no expresamos nuestras necesidades, sino directamente volcamos nuestros sentimientos contra la otra persona y además solemos meter a los hijos en esa triangulación, haciéndoles ver a nuestros hijos lo malos que son los otros padres o madres, ¿no? Entonces, esto para nosotras es muy grave e intentamos reconducir las situaciones desde una comunicación no violenta, trabajando lo que Elena decía, ¿no? Desde la empatía, desde el no juicio, desde la observación, desde el conocimiento de uno mismo, el reconocimiento de mis propias necesidades. Ya no solo las emociones que dices, bueno, es que muchísimas personas no sabemos reconocer nuestras propias emociones, ¿no? ¿Qué te pasa en estos momentos? Pues no sé si tengo hambre o es que estoy cabreado. Es que muchas veces no sabemos ni reconocer nuestras propias emociones. Pero más allá, más en profundo, esas emociones son fruto de una necesidad de ser escuchado, una necesidad de ser reconocido como padre o como madre delante de nuestros hijos, una necesidad de tener autoridad, una necesidad de sentirte acompañado en situaciones pues, que son complicadas y complejas. Claro, esas necesidades hemos de saberlas y de reconocerlas, ¿no? Entonces, hemos preparado también esa dualidad, ¿no? Entre la madre y madre profesional, ¿no? Esa dicotomía entre quiero estar con mis hijos y quiero educarlos, pero quiero trabajar porque necesito unos ingresos y necesito sentirme realizada también. Porque sí, como madre te sientes realizada, pero claro, también necesitas otros ámbitos de desarrollo. Muchas veces, ¿eh? Hay otras veces que no, hay madres que son súper felices siendo madres y ya está, y dedicándose a sus hijos y ya está. Yo conozco familias que funcionan así y ya está, ¿no? Entonces, el desarrollo para esas mujeres está en eso, en el desarrollo y en volcarse en la familia y en los hijos. Pero muchas veces nos encontramos que en las separaciones, claro, tanto la mujer como el hombre tienen que reorganizar los roles y entonces tienen que muchas veces actualizarse y volver a tomar roles que habían un poco dejado abandonados en la familia o no los habían realizado nunca o los tienen que asumir, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, el tema económico, ¿no? A veces recae en uno de los dos, económico en el sentido de llevar pues las cuentas, ¿no? No los ingresos, porque ingresos podemos aportar todos, ¿no? Pero pues a uno se encarga de los bancos, otro se encarga de, yo qué sé, las facturas, ¿no? Y entonces ahí, pues cuando hay una separación tienes que volver a decir, ostras, qué bancos eran estos y cómo iba y ahora y cómo hago las transferencias y qué cuentas eran y las tarjetas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? O otros, ¿no? Los seguros yo no lo he llevado nunca y si tengo que ver y que no ver. Entonces hay que reconciliar los roles, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, queríamos haceros este pequeño roleplay con la mujer madre y la mujer profesional. Este es un ejemplo de una mujer que está sufriendo una crisis por la separación y que está entrando en una fase de depresión, que la depresión en sí misma en realidad es cuando ya de manera extrema no escuchamos nuestras necesidades. Entonces muestra cómo la comunicación no violenta puede incluso ayudarnos a liberar ese diálogo interior en el que a veces nos metemos y parece un hámster en una rueda que nos salimos, nos engancha, esos son ciclos de pensamiento que no te llevan a nada y entonces lo que se le pidió a esta mujer
es un ejemplo sacado del profesor Rosenberg, es que escribiera esos diálogos internos, qué le decían esas voces, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos una voz de una mujer profesional que va a hacer Susana y una voz de la madre que voy a hacer yo. ¿Qué le dicen las voces, Susana? Vale. La voz... a ver, espérate. Vale. Cuando estoy en la tesitura, ¿no? de que estoy en casa cuidando de mis hijos, pero tengo que reorganizar mi vida después de la separación, la voz de la mujer profesional me dice: tengo que hacer algo, debería hacer algo provechoso con mi vida, estoy desperdiciando mi educación y mi talento, estoy aquí con los niños. ¿Y qué le dice la voz de la madre que está cuidando a los hijos? ¿A dónde quieres ir? Tienes 2 hijos y sin familia alrededor que te ayude, ni más medios, ¿cómo vas a afrontar más cosas? El que mucho abarca, poco aprieta. Esto nos suena seguramente, ¿no? Entonces, todas hemos estado en algún momento, bueno, las que son madres, o hay miles de circunstancias, pero nosotras lo encontramos mucho, que estos diálogos internos bloquean y entonces no, estás ahí como enganchada en un pensamiento que no te lleva a ningún lado. Entonces, vamos a ponerle una estructura de la comunicación no violenta sencillamente para ver qué sucede. Entonces, se plantea la cuestión diciendo, cuando sucede A, yo me siento B, porque necesito C y me gustaría hacer, pues D. A ver. Y esto se traduce en: cuando me quedo tanto tiempo en casa con mis hijos sin dedicarme a mi profesión, me siento deprimida y desalentada, porque necesito la satisfacción que me proporciona mi actividad laboral. Por tanto, ahora me gustaría encontrar un trabajo a tiempo parcial de lo que yo he estudiado. Fijaros que esa expresión no tiene nada que ver con la anterior y la emoción que genera esa verbalización no tiene nada que ver, porque estoy identificando mis necesidades, las estoy expresando, me las estoy expresando, las estoy reconociendo, me estoy dando permiso para reconocerlas, y eso, como hemos dicho, es un proceso. No es que tú digas, vale, aplico la estructura, venga, ya me sale. No. Hay que mirar hacia adentro y analizarlo y practicarlo para poderlo sacar realmente, porque si solamente es una cosa que escribo pero no siento dentro, tampoco va a funcionar. ¿Y cuál sería la voz de la madre responsable o de la madre que está en ese rol maternal enganchada con los nenitos o los bebitos o niños o más mayores? Cuando me imagino que voy a trabajar, me siento asustada porque necesito estar segura de que los niños van a estar con una persona cariñosa y confiable para que los cuide. Me gustaría planificar la manera de encontrar a alguien responsable que pueda quedarse con ellos para que yo me vaya a trabajar y también tener tiempo con ellos mientras no esté tan cansada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Como ha dicho Susana, en realidad estamos trabajando la culpabilidad del diálogo ese interno que tenemos. Ay, Dios mío, quiero una cosa, pero mi situación es otra, pero ¿qué bloqueo? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero ¿cómo voy a salir de esto? Hay mucha culpabilidad, hay mucho bloqueo emocional. Entonces, todo esto es un proceso y es un entrenamiento que Susana y yo es lo que hacemos para poco a poco ir liberando emociones, ir desgranando la personalidad, el corazón de la mujer para que vaya tomando conciencia y bueno, no es que vaya a dejar de existir ese problema o ese reto, va a tener que encontrar a alguien, pero al menos
ya tiene una manera más práctica, menos culpabilizadora de afrontar la situación. Y sobre todo, retomando el poder, ¿verdad, Susana? Sí, sobre todo también una cosa que también desde el coaching se trabaja mucho, que es tener claro un objetivo. Porque si no sabemos hacia dónde tenemos que caminar, es muy difícil estar en una situación de mezcla de necesidades con emociones que no sabemos diferenciar y tampoco nos deja ver hacia dónde podemos tirar, ¿no? Sabemos que no estamos bien y sabemos que queremos ser felices, pero eso es tan genérico. Para cada persona significa cosas tan diferentes que es un ejercicio que nos ayuda mucho a concretar dónde estamos, qué recursos tenemos también internos para poder avanzar, ¿no? y hacia un objetivo mínimamente definido. Porque en este ejemplo que hemos puesto, la madre seguramente no lo tiene tan claro, sino que está metida en esa vorágine de los niños, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero es que estoy perdiendo el tiempo, pero es que me siento fatal, pero pero necesito estar con mis hijos y está en esa vorágine, pero no se siente bien, no se siente feliz. Y es difícil desgranar hacia dónde hay que ir y ver que su necesidad realmente es de sentirse útil, de desarrollarse en otras facetas también. Y también Susana y yo cuando trabajamos, como esto a veces pues empieza estando muy bloqueado, hemos desarrollado hemos tecnificado la queja. Esto es muy bueno. Hemos tecnificado la queja como si fuéramos un servicio de atención al cliente. Es una idea que se nos ocurrió porque fijaos que en esta sociedad hay un tabú gigantesco con respecto a la queja. O sea, ¿a quién conocéis que no se queje? A nadie. Todo el mundo nos quejamos. Todo el mundo. Allá donde vas, y además está muy a flor de piel. Entonces, Susana y yo pensamos, ¿por qué no hacemos? O sea, esto es obvio, ¿no? Vamos a tener que hacer algo con la queja. Vamos a tirar del hilo de la queja. Y entonces le decimos a la mujer, ven, tranquila, quéjate tranquila. No te preocupes, que te vamos a escuchar. Y es un ¿Quién te dice eso? ¿Quién te dice, ven a quejarte? Quéjate, No dice nadie. Entonces ideamos una ficha de queja. Es una ficha de queja que está decorada por mi hija Jimena, que tiene 6 años, en la que tienes que cumplimentar la queja. Entonces, fíjate, ya tenemos reclamación, atención al cliente, o sea, eres el centro. Ya te estoy poniendo en el centro, ya te estoy dando ese espacio. Eso es una necesidad muy grande que todos tenemos. Y ahí es una manera de ir profundizando en los malestares, en los sufrimientos, en esas capas que queremos ir haciendo que la persona tome conciencia. Entonces, no hay ningún problema. Nombre, pues pones tu nombre. Janet Jackson. Ay, perdón, Janet Recasens. Es que hoy estás súper... Super Jackson. Súper Janet Jackson. Título de la queja. Ponle un título a la queja. Tienes que ponerle un título a la queja. A ver, esto es de primero de primaria. O sea, la profesora te manda a casa con un librito para que hagas un resumen. Tienes que poner título del libro, ¿no? Pues pon título de la queja. Personajes. ¿Quién está en tu queja? Tus hijos, tu marido, tu pareja, tu padre, tu madre, la vecina o el panadero, no lo sé. Escenario, descríbeme el escenario, pero descríbeme el escenario con detalles. ¿Dónde te quejas? Contexto. No es lo mismo que dónde sucede la queja. ¿Dónde te quejas? ¿De qué te quejas? Claro, el contexto y qué es lo que más te disgusta del evento que te aqueja. ¿Qué es lo que más te disgusta? Ya tienes que pensar. Queremos llegar a unas necesidades. ¿Y qué sientes mientras te sucede el evento? Porque muchas veces, cuando estamos hablando con los demás, depende de la personalidad. O sea, hay gente más dominante, gente menos dominante. No sé, es un ejemplo de que se me acaba de ocurrir.
tú estás tan tranquila, llegas a un sitio y de repente llega alguien que tiene una energía súper dominante y parece que se te va a comer y tú no te da tu espacio y no sabes ni qué responder. Bueno, pues con la comunicación no violenta aprendes a tomar tu espacio para que la otra persona se quede en el suyo. Entonces, bueno, todo esto es un entrenamiento. Seguimos con la queja. ¿Qué sientes mientras expresas tu queja? Y ahí ya la tenemos liadísima totalmente, ya está hablando de la queja, ya está súper quejándose y aquí ya pasamos a lo verdadero y le decimos, ¿tienes algún dolor físico? Y entonces ya, ay, pues ¿quién no tiene un dolor físico? Todo el mundo tiene un dolor físico. A ver, ¿conocéis a alguien que no le duela aunque sea un dedo del pie? Alguien, lo que sea, puede ser temporal, pasajero, no tiene que ser nada crónico ni nada súper gravísimo de historial clínico de hospital, pero todo el mundo le duele algo, pero dime lo que te duele. ¿Qué te duele? Órgano afectado. Aquí está, hay que indicarlo. Lateralización, izquierda o derecha, porque queremos ir al hemisferio, ¿sabes? Queremos empezar a ver por dónde va la persona, por dónde van sus males, por dónde van sus... Porque esto puede darnos alguna pista de por dónde van las cosas. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo aparecieron los primeros síntomas? ¿Desde cuándo eres consciente? Porque si no somos conscientes de nuestras necesidades, a lo mejor es que no somos ni conscientes de dolores que tenemos o no lo sé. Yo recuerdo en una ocasión que un primo mío me contó que tenía un acúfeno y entonces yo me di cuenta que yo también tenía un acúfeno. Yo no me había dado cuenta que tenía... Y eso es del estrés. Entonces dije, anda, pues eso es lo que me pasa a mí también, fíjate. Entonces me lo empecé a tratar y eso mejoró muchísimo. Pero muchas veces tenemos que indagar para poder sacar realmente lo que hay ahí abajo, ¿no? Para responder a las necesidades. Fíjate que escuchando a Elena, me surge, poniéndome en el lado de las personas que nos escuchan, ¿no? Me surge la pregunta y yo creo que ahora podemos abrir un momento de preguntas, un espacio de preguntas, Janet, jolín, qué difícil debe ser eso. ¿Cuánto tiempo debe uno tener que dedicar a eso? Yo no tengo tiempo para hacer todo esto que explican estas chicas. No tengo tiempo. Tengo tiempo porque los niños, la casa, el trabajo, la vida, parece como súper complicado. Sin embargo, lo que sí que es complicado es tener una mala separación, implicar a los hijos ahí, que los hijos no se sientan protegidos, que no se sientan que sus padres son capaces de resolver sus conflictos, de lo cual ellos aprenden, porque no aprenden solo de lo que nosotros le decimos, haz esto, haz lo otro, sino de lo que ven que hacemos nosotros. Y sí que es complicado romper una pareja, que no una familia, porque esos niños siguen teniendo un padre y una madre y esa es su familia y eso es para siempre, aunque no podamos vernos los padres, lo cual realmente perjudica muchísimo a los hijos, sino que además, fijaros qué trabajo es intentar volver a rehacer una vida, establecer una nueva pareja y que eso no funcione y se repita la historia continuamente. Con lo cual, yo me planteo, no lo sé, quizás vale la pena parar, respirar, como dice Elena, mirar un poco hacia adentro y dedicarnos ese tiempo que nos negamos porque estamos metidos en la rueda del hámster. Venga, no pares. Y muchas veces si paramos 1 hora a la semana, el mundo no se termina. Al contrario, nosotros, si nos dedicamos ese tiempo a nosotras mismas, mejora muchísimo, porque nosotras cambiamos por dentro. Entonces, el resto es un reflejo de lo que nosotras somos. No sé si tenéis preguntas, Janet, o alguien más. Sí, está también conectada Rosa, que es
la amiga que os comentaba el otro día, es que habéis dicho, bueno, yo no sé si sois conscientes del poderío de todo lo que habéis dicho, pero bueno. Nos hemos pasado, igual nos hemos pasado hoy un poco. Al contrario, mira, me gusta mucho porque, claro, habéis hablado también de tomar responsabilidad de tu propia vida. El hecho de culpar, la culpa demanda siempre que cedo mi vida afuera, y si el de afuera no cambia, mi vida no va a cambiar. Si yo puedo asumir la responsabilidad de mi vida, yo puedo cambiar mi vida, ¿no? Y respecto a esto que decías, Susana, yo también me encuentro muchas veces, yo no es que pida 1 hora a la semana, yo pido que como mínimo se estén media hora al día. Y yo digo una cosa, esto crea adicción, y lo digo por mi experiencia. Cuando tú paras todo, teléfono, todo, avisas de que en media hora al día la puedes sacar. Yo una vez me pidió, una coach me pidió que hiciera una relación de 2 días en que invertía mi tiempo, en qué lo gastaba, ¿no? Y a ver si realmente no le podía sacar media hora al día para estar conmigo, ¿no? Y realmente digo, uy, esto no hace falta, esto no hace falta. Madre mía, no media hora, puedes sacar hasta 2 horas a veces, ¿no? Delegar también es importante. Esta cosa que a veces pensamos que solo nosotros podemos cuidar a los hijos, que solo nosotros podemos hacer esto, y me ha encantado todo mucho. O sea, el 100% responsabilidad de tu vida, ¿no? No delegar algo tan importante, y esto es la manera también de enseñar, ¿no? A nuestros hijos y a las personas que nos rodean, ¿no? Si yo voy culpando el mensaje que les estoy diciendo, ¿no? O si les digo que hay que ser educados, que hay que tratar bien, y tengo un conflicto con la compañía de teléfonos o quien sea, digo, ya verás, los voy a poner verdes, ya verás tú, y la lías, los hijos van recibiendo este mensaje, ¿no? Me ha encantado mucho también la carta de reclamación, de queja. Además, felicita a tu niña porque no se ha visto mucho, pero ya he visto muy bien decorado. Ojalá los tuviéramos así. Yo tengo muchas ganas ahora de sentarme y pensar en mi queja, que también están ahí. Ahora te pasaré la ficha. Ahora te paso la ficha. Gracias. Queremos un informe detallado. Dime. Queremos un informe detallado. Bueno, pues os lo mandaré, pero no lo voy a hacer solo en un día, Yo necesito respirarlo, como decís, pensarlo, decir, oye, ¿qué quieres? A mí hay una frase que me digo muchas veces por la mañana, casi todas las mañanas, ¿no? Y es, ¿qué puedo hacer hoy por ti? A mí me gusta mucho decirme esto, ¿no? Venga, va, ¿qué puedo? Uy, no, quiero irme a la playa, la Costa Brava, no, hombre, no, ahora no, pero en cuanto pueda, esto te lo apunto, en cuanto pueda lo hacemos. Pero fíjate qué potente, Janet, el tema del diálogo interno. O sea, parece una cosa que incluso hay mucha gente que no se da cuenta, pero el diálogo interno todos lo tenemos y nos ayuda o nos boicotea. Es muy, muy claro. Y una de las cosas que, y ya yo creo que no podemos añadir más contenido, bueno, podemos añadirlo si tenemos 2 o 10 horas más, pero enlazado con lo que decíamos de dar la felicidad a otro, está el tema de que nos sentimos prácticamente con la obligación de cambiar al otro, ¿no? Porque claro, si en mi felicidad depende de otros, yo no puedo hacer nada porque depende de otros, si no me gusta lo que estoy recibiendo, pues tengo que cambiarlo. Entonces tengo que cambiar al otro. Pero fíjate que es mucho más fácil cambiar al otro con lo difícil que eso es y que los resultados son más bien escasos y conflictivos que cambiar uno mismo, ¿no? Porque no olvidemos que una de las capacidades más potentes del ser humano en toda su historia es la capacidad de adaptación. Y como la vida cambia y es cambio, entonces
la mayor capacidad que podemos tener es la de adaptarnos, pero no adaptarnos a los demás, sino a los cambios que se producen dentro de mí, en mi propia vida. Claro. Es aceptar y luego, claro, además si tú haces el cambio en ti, no será solo la relación con una persona la que va a cambiar todo. Si yo pretendo cambiar a una persona, solo cambiará eso. O no cambiará porque no puedo conseguir que una persona cambie, ¿no? Puedo conseguir a lo mejor que una persona finja, pero que cambie, esto lo tiene que hacer cada uno, ¿no? Si yo cambio, toda mi visión cambia, todas mis creencias limitantes o negativas o de angustia pueden cambiar. Me encanta. ¡Wow! Gracias, de verdad. Yo es que a mí se me ha hecho corto. ¿Que hemos estado? ¿No hemos estado ni una hora o sí? Bueno, llevamos No sé. 40 minutos o 45 minutos. Claro, no llevamos ni una hora. Yo no sé si queréis añadir algo, si... no sé. Me ha gustado mucho esto de los roles también, porque yo cuando doy conferencias a familias con niños pequeños, siempre me encuentro, o casi siempre, sentimiento de culpa por parte de las mamás, para las que trabajan fuera de casa, la que no trabaja fuera de casa. Es que siempre acabamos, sea el tema del que sea la conferencia, siempre se acaba con ese sentimiento de culpa, que es lo que acabamos tratando siempre en ese espacio. Pero Janet, es precisamente por eso, es por el juego que hemos mencionado de quién tiene la razón. Es que es el germen perfecto, el caldo de cultivo para la culpabilidad y otra lista de exigencias que tenemos normalmente. Que es como, no estoy haciendo lo correcto o no sé si estoy haciendo lo correcto. Encima dudas. A veces sí, a veces no, y estás ahí bloqueada en una situación sin saber qué necesitas. Pregúntate qué necesitas. Como decía Susana, ponte bien clarito el objetivo, porque no sea que llegues allí y no era lo que querías, que nos pasa a todos en muchas diferentes facetas de la vida, que es una cuestión de evolución. O sea, nadie nace con debajo del brazo, aquí traigo mis objetivos. Bueno, habrá que sí, no lo sé. No, bueno. Pero, entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Primero, deja de jugar a quién tiene la razón. Cuidado con las críticas y los juicios. Esto es muy tóxico y es lo que más nos desconecta de nosotros mismos y de los demás. Esto es un hábito que debemos intentar, no lo sé cómo decir, tampoco te voy a decir borrarlo porque es como algo muy inherente a nuestra cultura y al ser humano en sí, pero tenemos al menos que hacernos conscientes que muchas veces añadimos muchísima carga negativa solamente por el hecho de juzgar una situación, una persona y a nosotros mismos. Entonces, hazte consciente de que hay otras personas y que hay otras maneras de hacer las cosas, hay otras opciones. No tienes tampoco por qué seguir es que debo hacer esto. Es que esto es lo que debo hacer. No, a lo mejor no, pregúntate si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Además, vivimos en una sociedad que podemos elegir muchísimas cosas. Date la oportunidad de elegirlo. Responsabilízate de tus sentimientos. Esto es importantísimo. Tus sentimientos son tuyos. Es que mira lo que él me ha hecho, porque él me ha hecho. Bueno, pues sí, ¿por qué le escogiste? O sea, vamos a intentar encontrar la parte positiva, vamos a intentar encontrar en qué puedes crecer, qué problema te ha planteado esto para que evoluciones. Y todo el mundo estamos ahí, todo el mundo echamos las culpas a los demás porque tú me has hecho, porque mira en qué situación me has metido, porque mira qué lío, esto no era como yo esperaba. Ah, no era como yo esperaba. Entonces, estas cosas se van trabajando poco a poco para ir haciendo consciente con observación, respiración, expresión de los sentimientos, expresión de las necesidades y peticiones un poco más coherentes, peticiones un poco más armoniosas, que es como nosotras pensamos que se puede afrontar un divorcio.
con más conciencia tú te puedes divorciar de una manera más armoniosa, pero es que lo puedes aplicar a eso y a muchísimas otras facetas de tu vida, a tu relación con tu jefe, porque resulta que te ha tocado un jefe de cierta manera, a la relación con tu madre, que es una dominanta y no te la puedes quitar de encima, está diciéndote todo el rato lo que tienes que hacer, o no lo sé, o una prima que se mete en tu vida todo el rato, ¿no? Es que todo esto sirve para recalculando ruta. Cuidado con los peros, pero cuando alguien está muy ofuscado, que la CNV también tiene una técnica para afrontar la ira y la expresión de la ira, cuando alguien viene a ti y está muy ofuscado y está, no le digas, pero yo, no le digas nada. Respira, observa, apunta si acaso. No digas pero porque la vas a liar muy gorda. Entonces vamos a intentar, esto también es autocontrol. Estamos aprendiendo a autocontrolarnos y a ver qué necesidades tiene el de enfrente. ¿Creéis que podríamos adivinarlas? ¿Está expresando un sentimiento? El sentimiento de la ira no tiene una necesidad cubierta. Bueno, es su camino, pero si facilitamos las conexiones entre los corazones, seguramente llegaremos a un término bastante más positivo que si no lo hiciéramos. Sé consciente de, acuérdate siempre de la ficha de la queja. Ficha de queja. Quéjate con quien puedas, no con quien quieras, porque no todo el mundo es empático para recibir las quejas. Hay mucha gente que no te da ese espacio para la queja y te quiere solucionar y se agobia y te quiere dar una solución para que tú le digas, no sabes, se apura. No. Bueno, a lo mejor no era el momento, a lo mejor tenías que haberle pedido permiso. ¿Tienes 10 minutitos para que me queje? Me encanta. A lo mejor no era su momento para que tú te quejaras, a lo mejor también tiene que aprender a dar empatía, o aquí todo el mundo tiene para un ratito. Y bueno, pues en fin, podríamos seguir hablando y, no sé, viendo ejemplos y la vida diaria tiene muchísimos ejemplos de esto. Pero básicamente lo que Susana y yo queremos es que entendamos todos que más vale perder el amor al poder y empezar a darle poder al amor. ¡Wow! ¡Qué frase más bonita, Elena! Mira, os voy a transmitir una consulta o un comentario que nos ha dejado Rosa, que digo, la culpa no solamente venida de fuera, por no tener 30 horas al día y no llegar a todo, sino la autoculpa. Sí, es uno de los boicots más recurrentes, ¿no? La autoexigencia. Entonces, al final es el juicio hacia nosotros mismos, el no darnos permiso, el no perdonarnos. Es un poco lo mismo que aplicamos a nosotros, aplicamos a los demás. Fijaros que quería hacer un matiz también en lo que decía Elena sobre la crítica. La autoculpa va muy vinculada a la autocrítica. Es cómo ese diálogo interno me lo estoy planteando. Antes decíamos, bueno, es que es muy difícil cambiar, ¿no? Esos hábitos, ese diálogo interno, esa manera de hacer las cosas. Pero en realidad trabajamos por microcambios muy pequeños que al final hacen que un microcambio cambie una tarea y una tarea cambia un comportamiento o un sentimiento. Fijaros que simplemente en el tema de la crítica, el hecho de cuando tú verbalizas utilizar unas palabras diferentes de las que utilizas con una connotación más positiva, simplemente eso cambia tu emoción en esa comunicación. Entonces, simplemente cambiando las palabras, al final cambias la frase, porque claro, si cambias las palabras, a lo mejor la frase ya no tiene sentido, porque no tiene sentido la crítica. Y eso te hace pensar en por qué te estás criticando así a ti o a los demás. ¿Para qué? No solo por qué, sino para qué. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué necesidad hay detrás?
Eso es lo que te hace pensar. No sé si contestamos un poco a la consulta de Rosa, pero sí, es lo más duro que hay, ¿no? Contra uno mismo siempre decimos que el peor enemigo duerme con nosotros. Sí, de hecho, una vez leí que si tratáramos a los amigos como nos tratamos a nosotras, no tendríamos amigos. Sí, no nos aguantaría nada. Y eso fue muy triste cuando dije, pues es verdad, pues esto hay que cambiarlo, ¿eh? Porque, Pero fíjate la frase de Elena, ¿no? O sea, démosle poder al amor. maravilloso. Es que es la clave, o sea, amor hacia mí misma, hacia mí mismo y hacia los demás. ¿Por qué tengo que tratar mejor a los demás que a mí mismo? Claro, no. Es una pregunta que me tengo que hacer, ¿no? O sea, esa autoculpa, ¿de dónde viene? ¿Qué necesidad hay ahí? ¿A quién tengo que agradar? ¿A quién? ¿En mi pensamiento superior? ¿Quién está ahí detrás? ¿A quién tengo que agradar? ¿Quién me tiene que autorizar? En lo que hago, en lo que no hago, en el rendimiento que obtengo. Wow. Nos habéis dado muchos deberes hoy, ¿eh? Sí. Por eso digo que igual hoy hemos hecho explotar alguna cabeza. Bueno, no. Pues esto estaría muy bien. Eso estaría muy bien, porque necesitamos sacudidas también, ¿eh? Porque si no acabamos también llevando una vida de conformidad, ¿no? Y de lamento, ¿no? De resignación, ¿no? Eso para mí tan durillo, ¿no? Como es el resignarme, ¿no? Y es cuando te resignas es que no puedes hacer nada, ¿no? Y, wow, yo voy a hacer deberes ahora cuando terminemos la conferencia, ¿eh? Aprovechando que todavía es temprano, voy a hacer deberes, ¿eh? Pero sí que me encanta esto porque cuando yo me dedico media hora al día solo, y a veces no hago nada, a veces escribo lo que me pasa por la cabeza, pero a veces no hago nada, me pongo mi infusión, me siento y me pregunto, oye, y me toco así, digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Hago esto y me quedo, y a veces me vienen cosas, a veces no, pero wow, qué bien se está, ¿eh? Es parar, me encanta. Bueno, no sé, Rosa no ha puesto nada más, no sé si, mira, ahora se ha conectado Reme, pero no sé. Bueno, simplemente decir, Janet, que cualquier duda, consulta o eso, cuando vean el vídeo, Claro. pues que lo envíen a través de tus redes y bueno, que por supuesto pueden contactar con nosotras también, pero vamos, que estaremos encantadas de contestar pues, consultas que la gente pueda enviar. Perfecto. De verdad, muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias. Ha sido algo para mí muy enriquecedor y yo sé que para las personas que lo puedan escuchar o ver después, lo será muchísimo también, ¿eh? Ya ganas de tenerlo en YouTube. ¿Eh? Muchas Gracias. gracias a ti, Janet, y bueno, sabes que nos estás encantadas y a ver qué más se nos ocurre. Yo ya sabéis que tenéis la agenda abierta, ¿eh? O sea que ahora os paso la disponibilidad de días y elegís. Gracias, Elena, ¿eh? Y gracias, Susana, por tanto mensaje para aprender y para integrar. Gracias. ¿Eh? Pues nada, nos despedimos. Un beso. Otro para vosotros. Hasta luego. Chao, chao. Wow.